Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, prosiguiendo con la sección de vídeos de cuáles son las cunas del cante flamenco, ¿no? Ahora tocaría hablar, ¿no? Ya terminado lo que es los otros sitios, ahora tocaría hablar de Sevilla, ¿no? Pero voy a empezar por los pueblos de Sevilla. Voy a empezar por dos pueblos muy importantes. El primero es Lebrija. Lebrija, curiosamente, ha sido muy importante al cante, pero lo que ha sido su descubrimiento a la hora de la importancia de sus cantes y de sus cantadores, curiosamente ha sido a partir de lo que ha sido a mediados del siglo XX, incluso yo diría 60 y 70, ¿no? Los años 70, años 60, ¿no? ¿Por qué? Porque Lebrija, como le pasaba a Extremadura en el anterior vídeo, ha sido siempre muy cerrada. Los propios cantaores de allí, principalmente gitanos, no han querido salir artistas, ¿no? No han querido artistas, ¿no? Pero tengo que decirlo que Lebrija es fundamental para el flamenco, ¿no? En Lebrija, primero hay que destacar el cante por romance, ¿no? El cante por romance de Lebrija, que prácticamente el primero en grabarlo fue Antonio Mairena, ¿no? Cantaor nacido en Mairena del Alcor, un cantaor maravilloso, ¿no? Antonio Mairena, que era un cantaor bastante que le gustaba mucho dar a conocer cantes que no se usaban tanto, o sea, que estaban en desuso, o darlos a conocer porque ni siquiera se conocían, ¿no? O sea, tenía una labor, por así decirlo, este cantador, Antonio Mairena, bastante, por así decirlo, bastante de recopilación y bastante de mostrar lo que son cantes o estilos que no se conocían. En este caso, el cante por romance, que era un cante que no se conocía. El cante por romance es fundamental, ¿no? Que hay dos maneras de cantarlo. Me refiero, mejor dicho, hay dos maneras de tocarlo, mejor dicho. El cante por romance se puede tocar o por bulería, porque el cante por romance también es conocido como bulerías a romanzar, o por bulerías por soleá. Ese es el cante para mí que más destaca de Lebrija, sin duda, sin duda. Antonio Mairena, que era un hombre que le gustaba mucho, cuando él se enteraba de que había un gitano o una gitana que cantaba bien, él se iba a escucharlo. Por eso él estuvo en casi todos los sitios. Él estuvo en Jerez de la Frontera, él estuvo en Cádiz, él estuvo en Sevilla, él estuvo en Triana, él estuvo en Málaga, él estuvo en Córdoba, él estuvo en Huelva, él estuvo en Lebrija, en Utrera, en Morón de la Frontera, en Alcalá de Guadaira. Y ya digo, era un fósforo de lo que era el cante gitano. Lo que era el cante payo no le interesaba tanto, ¿no? Esto ya profundizaré en ello cuando haga un vídeo dedicado a la figura de Antonio Mairena, porque merece la pena tanto hablar de sus puntos fuertes como cantador, como sus puntos bajos como flamencólogo, ¿no? Porque también intentó ser flamencólogo, aunque aportó ciertas cosas, ¿no? Y hizo que lo que fuera la flamencología tuviera, por así decirlo, fue uno de los padres de lo que fue la flamencología, que luego otros flamencólogos ya mucho más expertos y mucho más sinceros y mucho más objetivos que Antonio Mairena, prácticamente desarrollaron y base a lo que prácticamente escribió Antonio Mairena y Ricardo Molina, pues en el libro Mundo y Formas del Cante Flamenco, publicado en el año 1963, pues básicamente de ahí se profundizó y se desarrolló y se desmintieron muchas de las cosas que dijo Antonio Mairena y Ricardo Molina, ¿no? Pero bueno, esto ya será para otro vídeo, ¿no? Ya digo.
Pues Antonio Mairena, él iba mucho a Lebrija, ¿no? Y entonces él se iba a lo que eran las casas gitanas, a las casas familiares gitanas, ¿no? Y entonces, en Lebrija, pues el cante por romance era un cante que se hacía puramente en Lebrija, que era un cante que no salía de lo que eran las casas gitanas, de los gitanos, ¿no? De lo que eran las reuniones gitanas. Sobre todo eran cantes que se cantaban lo que eran las casas gitanas. Por ejemplo, un cantador y guitarrista, Pedro Peña, lebrijano por los cuatro costados, hijo de María la Perrata, cantadora que nació en Utrera, pero que es una cantadora que su cante es puramente lebrijano. Pues precisamente su hijo es Juan Peña el Lebrijano, uno de los mejores cantadores de su época, un cantador genial, fantástico, cantador de Lebrija, ¿no? Nacido en Lebrija, ya su nombre artístico lo dice, el Lebrijano, ¿no? Pues bueno, pues este hombre, este guitarrista y cantador, Pedro Peña, comentaba de que lo que era su familia, ¿no? Él recordaba que a lo mejor estaban en lo que era, estando lo que era la lumbre, ¿no? Lo que era su familia y a lo mejor su abuela y sus tías se ponían a cantarle a él lo que era el cante por romance, ¿no? O sea, era algo familiar, que no salía de ahí. Y él lo comentaba, ¿no? Realmente, ya digo, el que lo sacó a la luz fue Antonio Mairena, ¿no? Luego, pues, lo han grabado otros cantadores, ¿no? José de la Tomasa, Jesús Heredia, ¿no? Cantadores que no son de Lebrija. Luego otros de Lebrija, ¿no? Luego otro cante que hay que destacar de Lebrija, ¿no? Había que destacar el cante por soleá, por dos estilos muy importantes. Tenemos la soleá de Juaniquín, que la tiene grabada, por ejemplo, Juan Peña Lebrijano, como no, y Romerito de Jerez, que la grabó en el disco Canta Jerez, publicado en el año 1967, y también la soleá de un cantador que yo durante mucho tiempo de mi vida he creído que era de Jerez de la Frontera, pero no señor, es de Lebrija, lo que pasa es que se fue a Jerez, y realmente su cante es muy jerezano, y es un cantador prácticamente que se hizo en Jerez, que estoy hablando del Chozas de Jerez, pues este cantador que es un estilo de soleá, ¿no? José Vargas el Chozas de Jerez, ¿no? Luego también hay que destacar a Diego el Lebrijano, ¿no? Que este hombre fue el creador de la Debla, la creó en Triana precisamente, por eso dicen que Triana es donde se forjan los cantes, ¿no? Eso siempre yo he oído, ¿no? Que en Triana se forjan los cantes, ¿no? A ver si me sale la palabra, crisol, ¿no? Porque se funden los cantes, porque se forjan los cantes, ¿no? Entonces lo oí yo, por ejemplo, a Antonio Cortés Pantoja Chiquetete. ¿Qué cantadores hay que destacar de Lebrija? Pues el lebrijano, Curro Malena, Manuel de Paula, Pepe Montaraz, Miguel El Funi, María la Perrata, Pedro Peña, ¿no? El Daito de Lebrija, ¿no? Esos son los cantadores que hay que destacar de Lebrija, ¿no? Lebrija, ya digo, no ha dado muchos artistas. No ha dado muchos artistas. Y la verdad, que Lebrija, ya digo, ha sido muy cerrada. Pero eso sí, los cantadores que han salido de Lebrija, todos ellos tienen una calidad estupenda. Porque el lebrijano es un cantor maravilloso. Curro Malena es un cantor maravilloso. Manuel de Paula es un cantor maravilloso. Pepe Montaraz es un cantador maravilloso. Canta por serrana o por seguirilla muy bien. Miguel El Funi es un cantador estupendo y un bailador también, porque también baila y tiene un compás extraordinario. María la Perrata lo mismo, es una cantadora estupenda, que te puede incluso pellizcar lo que es el alma, ¿no? El Daito de Lebrija, un cantador también de compás, bastante bueno, en fin. Hay varios ya digo, Lebrija no ha sido como otros sitios que hemos hablado, como Cádiz, como Jerez de la Frontera, como Córdoba, como Granada, incluso, que han salido más artistas. Aquí no, aquí ha habido muy pocos, cantadores profesionales, ¿no? Pero aún así, lo poco
que ha salido de Lebrija y lo poco que está saliendo, porque incluso actualmente solamente se me viene a la mente un cantador, que es José Valencia. Los demás, pues bueno, no son tan profesionales. Pasamos de Lebrija al pueblo de al lado, Utrera, muy vinculada con Lebrija, precisamente. ¿Qué canta hay que destacar de Utrera? Las cantiñas de Pinini, ¿no? O, como dicen los gitanos, familiares de Pinini, o pa Pinini, ¿no? O tío Pinini, ¿no? Pinini fue un creador de cantiñas, ¿no? Que es un estilo de cantiña, diferente a las cantiñas de Cádiz, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? En Utrera sí que ha habido, es verdad, más, por así decirlo, más nos han dejado un legado más musical, flamencamente hablando, ¿no? Y también de más artistas que en Lebrija. En Utrera, pues tenemos muchos cantadores, ¿no? Muchos, ¿no? La Fernanda y Bernardo de Utrera, el Perrato de Utrera, María la Perrata, Gaspar de Utrera, Pepa de Utrera, la Inés de Utrera, el Cuchara de Utrera, el Niño de Utrera, Curro de Utrera, Manuel de Angustia, también ahora, Pepa de Benito, en fin, varios, ¿no? Y Utrera, además, por ejemplo, las cantiñas de Pinini son fundamentales. El cuplé por bulería, que ha sido muy popular en Utrera, ¿no? Que ya lo habían hecho otros cantadores de la talla de por ejemplo, Manuel Vallejo, La Niña de los Peines, El Peluso, Antonio Sevillano o por ejemplo, Antonio Mairena, ¿no? Que era meter lo que era una canción, ¿no? Ya sea una copla o ya sea un bolero, ya sea una ranchera, ¿no? Y meterla por bulería, ¿no? Que es una cosa que se hace muy habitualmente, ¿no? Que los cantadores lo siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, la Fernanda y Bernardo de Utrera metieron Se nos rompió el amor, aquella canción de Rocío Jurado, que la compuso Manuel Alejandro. Pues aquella canción la metieron ellas por bulería, ¿no? Y ellas, por ejemplo, metían cualquier cosa por bulería. Yo me acuerdo de la Bernarda de Utrera haberle escuchado una colombiana por bulería, ¿no? Claro, eso, para hacer eso hay que tener mucho compás, ¿no? Por ejemplo, otro cantador que yo me acuerdo que hacía muchas estas cosas era Chano Lobato. Chano Lobato, que era de Cádiz, que ya lo mencioné hablando de los cantadores de Cádiz, pues Chano Lobato es un cantador que claro, bordaba el compás, era un cantador que estaba sobrado de compás, ¿no? También, ya digo, Utrera destaca por, ya digo, las cantiñas de Pinini, el cuplé por bulería, también el cante por soleá, muy importante, precisamente muy vinculado con Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente una cantadora nacida en Jerez de la Frontera y que murió en Utrera y además está enterrada en Utrera, prácticamente es más recordado lo que es su estilo de soleá, bueno, sus varios estilos de soleá, en Utrera que en Lebrija. Y precisamente los cantadores de Utrera casi todos cantan lo que es la soleá de esta cantadora. Estoy hablando de la Serneta, pero curiosamente muchas veces oigo a cantadores decir, pues voy a cantar la soleá de Utrera y a lo mejor cantar la de la Serneta, pero no saben ni qué es de la Serneta ni nada. Pero ellos se piensan inconscientemente que es de Utrera, que no es de nadie, es de, o sea, que ha nacido ahí, pero que no se sabe quién la canta, quién la creó, ¿no? Y en este caso sí lo sabemos, es la Serneta, ¿no? Y luego yo me acuerdo que cuando empezaba a conocer lo que era el mundo del cante lo que era el cante flamenco y todas estas cosas, me acuerdo que yo qué sé, escuchaba a Curro de Utrera cantar una soleá de Utrera, que ponía soleá de Utrera, y a lo mejor era una soleá de la Serneta, y luego se la escuchaba a un cantador, yo qué sé, como Antonio Mairena, por ejemplo, que lo he mencionado antes, o Manuel Mairena, o yo qué sé, o cualquier cantador, o incluso don Antonio Chacón, que la cantaba muy bien, y resulta que era el mismo estilo.
que esta mujer creó 7 estilos en total de soleá, ¿no? Esta cantadora, ¿no?, muy importante en su época, ¿no? Que fue una mujer con una importancia capital, ¿no? O sea, también otra cosa que hay que destacar de Utrera, que la diferencia con Lebrija, ¿no?, en mi opinión, es que Utrera ha sido más de compás. Ha habido siempre más compás, ¿no? Y cantadores, por ejemplo, que no son de Utrera, o cantadores que, por ejemplo, pues se me viene a la mente, por ejemplo, otro cantador que es de Utrera, Diego el Cabrillero, por ejemplo, sobrino de Antonio Núñez Montoya el Chocolate, por ejemplo, muy buen cantador. Pues ya digo, todo ese tipo de cantadores, ¿no? Los que he mencionado, la Fernanda Iberra de Utrera, el Perrato de Utrera, María la Perrata, Gaspar de Utrera, Pepa de Utrera, la Inés de Utrera, el Cuchara de Utrera, Manuel de Angustia, Diego el Cabrillero, todos estos tienen mucho compás, exceptuando dos, Corro de Utrera y el Niño de Utrera, pues son cantadores que se despegan de lo que es el cante de Utrera. Ya dije, precisamente hablando de Córdoba, en la parte 2 de cuáles son las cunas del cante flamenco, que precisamente Curro de Utrera era un cantador que sí, había nacido en Utrera, pero que su cante era más puramente de Córdoba, ¿no? Era un cantador puramente cordobés, ¿no? El Niño de Utrera es un cantador puramente de su época, un cantador que recuerda a voces como la de Pepe Marchena, Juanito Valderrama, El Carbonerillo, Manuel Vallejo, Pepe Pinto, Guerrita, Fanegas, Manolo de la Ribera, Juanito Maravilla, El Niño de la Huerta, Manolo Malagueño, Pepe Núñez Loreño, Miguel Herrero, El Penahijo, Benito Hoyo, Jesús Pensoraz, yo que sé, el Peque Sevillano, Antonio Sevillano, Gran Aleja de Puerto Real, el Lavado de Paradas, la Niña de la Puebla, la Niña Antequera, Porrina de Badajoz, Angelillo, el Perro de Paterna y muchos más, ¿no? Por ejemplo, Pepe Anascoya, todo ese tipo de cantadores, ¿no? Por ejemplo, cantadores de voces muy rizadas, de voces muy bonitas, de voces dulces, de voces melosas, de voces como las de, por ejemplo, El Niño de Fregenal, Pepe el Molinero, Pepe el Limpio, Pepe Nieto de Orellana, por ejemplo, también cantadores como, yo que sé, el niño Gloria, incluso, el Niño de las Cabezas, el Niño de Orihuela, el Niño del Museo, todo ese tipo de cantadores, el Niño de Lucena, el Niño de Agua Dulce, no sé, varios, Rufino de Paterna, ¿no? José Cepero, El Cojo de Huelva, Antonio Regel, en fin, cantadores que todos ellos tenían gorgoritos en la garganta, ¿no? Eran cantadores de mucho melisma, de mucha dulzura, ¿no? Como bien he dicho antes, ¿no? No son cantadores de voces hondas, de voces desgarradas, ¿no? De voces rotas, de voces flamencas, de voces afilladas, ¿no? Como si las podían tener Manuel Agüeta, o Juan Talega, o Manolito de María, o por ejemplo, Agüeta el Viejo, o por ejemplo el Indio Gitano, o Ramón Mendrano, o por ejemplo Tianica la Piñaca, o Tío Burrico, ¿no? O cantadores así, ¿no? O Rancapino, ¿no? O Juanito Villar, bueno, muchos, ¿no? También hay que, ya digo, una de las cosas que destaca de Utrera es el compás. El compás. Es el compás. En Utrera no son tan rápidos como en Jerez de la Frontera, pero no son tan lentos como en Lebrija. En Lebrija se canta más templado. En Utrera se canta más veloz, pero no tanto. No están pasados de compás como si están en Jerez de la Frontera. O sea, Utrera está como en el medio. O sea, no es tan lenta como Lebrija, pero no es tan rápida como Jerez de la Frontera. Lo que es el compás de Utrera, de lo que son los cantes de Utrera, ¿no? De esa manera de cantar, de esa manera de concebir el cante, ¿no? De Utrera. Luego otro pueblo muy importante es Alcalá de Guadaira, ¿no? Alcalá de Guadaira, ¿no?, destaca principalmente por un cante, por la soleá.
la soleá, ¿no? Principalmente de Joaquín el de la Paula, ¿no? Cantado también la Roesna, ¿no? Y Agustín Talega. Esos son los tres estilos de soleá que hay en Alcalá de Guadaira. Cantadores a destacar de Alcalá de Guadaira, pues tenemos a Juan Talega, Manolito de María, el Platero de Alcalá, Bernardo de los Lobitos, Juan el Barcelona, Enrique el de la Paula, ¿no? Esos son los cantadores importantes, ¿no? De Lebrija de Alcalá de Guadaira, ¿no? Aunque Juan Talega no nació en Alcalá de Guadaira, él nació en Dos Hermanas. Lo que pasa es que fue un cantador que se hizo en Alcalá de Guadaira. Él además era familia de Agustín Talega, creador de un estilo de soleá de Alcalá, y íntimo amigo, ¿no? Y tuvo mucha relación con Joaquín el de la Paula. Joaquín el de la Paula fue un gitano, ¿no? Que vivía en lo que era una cueva, porque Alcalá de Guadaira, una de las cosas que destaca ese pueblo es por las cuevas que tiene, ya digo, y por ese toque, ¿no? Que además Alcalá de Guadaira, lo que son sus cantes, están muy vinculados por los cantes de Triana, están muy vinculados, ¿no? Y ya digo, Joaquín el de la Paula fue un hombre que yo he oído que creó la soleá de Alcalá. Eso es mentira. No creó la soleá de Alcalá. La soleá de Alcalá ya existía, ¿no? Incluso Manuel Torres, otros cantadores la grabaron, Tomás Pavón, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que él le hacía una soleá de Alcalá particular, o sea, le daba un toque a la soleá de Alcalá, ¿no? Y ese toque que le dio, pues, creó un estilo propio, ¿no? Y ese estilo propio es muy importante, ¿no? Es muy importante. La soleá de Alcalá para mí es una de las soleás que más importancia tienen precisamente por una razón. Por una razón. Por el temple que tiene. Por la templanza. Por la lentitud. Por la dificultad. La soleá de Alcalá es una soleá aparentemente sencilla, pero realmente muy difícil. Es posiblemente, dice José Mercé, cantador de Jerez de la Frontera, ya lo mencioné hablando de lo que era Jerez de la Frontera, ¿no? Que la soleá de Alcalá es un cante, él dice que es la soleá más importante que hay dentro de lo que es la historia de lo que es el flamenco, ¿no? De lo que es el cante flamenco, ¿no? Y puede ser cierto, por lo menos una de las más difíciles. Es muy difícil cantar la soleá de Alcalá, ¿no? Porque lo fácil es correr en el cante, a la hora de ejecutar los cantes. Lo fácil es cantar rápido, lo fácil es y ligero, ¿no? Pero lo difícil es cantar templado, cantar despacio, cantar sosegado, cantar calmado, cantar sin rapidez, cantar sin velocismo, cantar tranquilo, pausado, lento, igual que hablar. Hablar lento, hablar despacio es muy difícil, ¿no? Lo fácil es hablar rápido y decir burradas por la boca y ya digo, y ni siquiera se te entiende. Sin embargo, cuando uno habla lento, uno habla despacio, uno habla claro, es mucho más eficaz lo que es su mensaje que el que habla rápido. Pues lo mismo en el cante, ¿no? Cantar templado, cantar, por así decirlo, como dice José Mercé, remitiendo a lo que es otra vez de nuevo este cantador, las prisas son para los malos toreros. Y es cierto, es cierto. Yo le dije una vez, José Mercé, a un concursante de un concurso donde estaba él, un concurso musical en Canal Sur, donde estaba él de jurado, ¿no? Y es cierto, es cierto. Cantar despacio, cantar templado, cantar por ejemplo como Juan Talega, cantar como Manolito de María, que también hay que destacar de Alcalá de Guadaira, que este cantador fue muy importante, tenía un sello propio cantando, ¿no? Pues Manolito de María, que además era familia de Joaquín el de la Paula, pues este hombre, Manolito de María, precisamente
creó, por así decirlo, o le dio un toque, vamos a decir, le dio un toque a lo que era la bulería de Cádiz. Este hombre yo lo he escuchado cantar, luego cantó unos tanguillos preciosos también, cantó muy bien. Yo también lo he escuchado cantar por seguirilla, por fandango. Era un cantor que a mí siempre me ha gustado bastante. Manolito de María, para mí ha sido uno de los cantadores más buenos de la historia del cante flamenco, uno de los más geniales. A mí me ha parecido siempre un cantador excepcional, ¿no? Como todos los que he mencionado, de Alcalá de Guadaira, de Utrera y Lebrija, ¿no? Que yo creía que iba solamente hablar de Lebrija y de Utrera, pero al final ha hablado también de Alcalá de Guadaira. Un saludo a todos y a todas, espero que les haya gustado, ¿no? Este vídeo, ¿no? Hablando de lo que es hablando de lo que son los pueblos de Sevilla, ¿no? Que esta ya es la parte 7, cuáles son las cunas del cante flamenco, parte 7, y bueno. Un saludo a todos, ¿no? A todos y a todas. Espero que os estén gustando mis vídeos. También os digo que si tenéis alguna sugerencia que hacerme, porque queréis que hable de algún cantador, de algún guitarrista, de algún bailador, de algún estilo, de algún cante, de algo relacionado con lo que es el tema del flamenco, de opiniones mías, personales, sobre lo que sea sobre el mundo del flamenco, ¿no? Pues lo podéis hacer, ¿no? Me escribís por los comentarios y por supuesto yo lo aceptaré más tarde o más temprano, ¿no? Lo haré, ¿no? Así que espero que estéis disfrutando, ¿no? Con esta sección de vídeos, ¿no? Esta saga de vídeos, ¿no? Y bueno, un saludo y gracias a todos por vuestra humilde atención, ¿no? A este humilde servidor, ¿no? Que soy yo, la verdad, también me han llegado algún comentario que otro bastante agradable, ¿no? Me ha gustado bastante algunos de vuestros comentarios, echándome algún halago que otro. La verdad, yo no me los merezco, pero muchísimas gracias a todos y a todas. Y ya sabéis que para cualquier tema del flamenco siempre estoy disponible. Así que un saludo a todos y a todas, y bueno, a disfrutar de este maravilloso arte, que nunca se acabe, ¿no? Que yo creo que nunca se acabará, que yo creo que mientras sigamos existiendo aficionados como yo, que soy bastante joven, como se puede ver, ¿no? Y unos cuantos más, este arte seguirá vigente, ¿no? Y yo creo que es un arte que no morirá, ¿no? Como todo lo que es bueno en la vida, no muere, ¿no? Igual que el buen vino, igual que lo que es la buena comida, igual que lo que es el buen gusto por las cosas, eso no muere. Lo que es bueno no muere, igual que la ópera no muere, igual que el buen cine, igual que la buena literatura, eso nunca muere. Seguimos leyendo, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, o a Pío Baroja, o a Gabriel García Márquez, o a Francisco de Quevedo, a pesar de ser escritores ya bastante que han muerto bastante tiempo, sobre todo Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo, ¿no? Y bueno, yo que sé, escritores como Franz Kafka o Benito Pérez Galdós o Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Seguirán, ¿no? Vigentes, se seguirán leyendo sus obras, por lo mismo en el mundo del flamenco. Se seguirán escuchando cantadores como Don Antonio Chacón, Manuel Torres, Tomás Pavón, La Niña de los Peines, Juanito Mojama, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Pepe Anacoya, y muchos, ¿no? Y Foforito y muchos cantadores, ¿no? Un saludo y gracias por todo.